Bienvenidos a Contraseñas, donde vamos a analizar y a compartir las claves de lo que está sucediendo en México. En esta ocasión tengo un gran placer de que nos acompañe en esta mesa de reflexión y de análisis que haremos un distinguido ciudadano, actor, personaje fundamental en el análisis de la información de los sucesos de este país. Víctor Trujillo, un actor, un ciudadano, un personaje que los mexicanos valoramos y particularmente yo. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, por Julio. estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Maestro. Está también con nosotros el caricaturista Jaime Cifuentes, quien nos va a hacer favor de ir tomando algunas ideas de lo que aquí platiquemos para al final entregarnos con rapidez y precisión algunos trazos de estos. Bienvenido, Jaime. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, antes de entrar en materia, quiero plantear lo que creo que son los puntos de referencia esenciales de lo que vamos a ver en esta ocasión. México vive hoy una campaña por la presidencia de la República que concentra fundamentalmente las aspiraciones de cambio de un segmento de la sociedad y por otra los factores de una continuidad con diferentes caretas partidistas, pero a fin de cuentas más o menos lo mismo. Esta elección centrada en esos dos polos pareciera estar resuelta en términos de lo que permite la opinión en las encuestas a favor del candidato de esa esperanza de cambio que es la que representa Andrés Manuel López Obrador, quien compite por tres partidos, pero esencialmente es la cara de la izquierda electoral en México. Del otro lado está José Antonio Meade, que es a nombre del Partido Revolucionario Institucional, que es el que está en el poder, y por otra parte Ricardo Anaya, panista, que es el partido de la derecha en México. Todo esto ha llevado en estos momentos a una preocupación de diferentes factores respecto a esa aparente viabilidad de López Obrador que lleva un altísimo nivel en las encuestas de opinión publicadas hasta ahora. Eso ha ido generando tensiones, reacciones, irascibilidad en algunos de esos segmentos. Se ha dado desde una confrontación creciente con los principales grupos empresariales que han ido escalando un choque respecto a lo que debe hacerse particularmente con un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México. El candidato de este polo izquierdista, López Obrador, ha llegado a hablar de una minoría rapaz que es la que encabeza ese grupo de empresarios. En esa desesperación también entre un México que se debate en una gran inseguridad, con violencia desbordada por todo el país, incertidumbre económica por el Tratado de Libre Comercio que se está negociando y otros factores por el estilo, en ese momento también ha habido una crispación en la vida periodística y mediática. En estos días se ha levantado incluso una etiqueta en Twitter que habla no al periodismo sicario, que no haya un periodismo que agrede, que lesiona, que daña, que incluso convoca a la agresión física o al asesinato de candidatos presidenciales y en este caso sobre todo al puntero que es López Obrador. Para hablar de todo esto vamos a contar con la plática con mi querido Víctor Trujillo, con los trazos de Jaime Cifuentes, pero regresamos en un momento. Gracias. La economía como herramienta para entender los tiempos que vivimos, el debate para confrontar las ideas. Distrito Financiero vuelve a sus pantallas en una nueva temporada. Información y actualidad económica a su lado. Víctor, ¿qué nos pasa en México? ¿En qué estamos actualmente? Tú has recorrido todo el espectro de medios de comunicación, desde En Tienda y Trastienda, sí, La Caravana, sí, El Mañanero, personajes conocidos por todo México, desde luego Broso, el payaso tenebroso, el payaso de los verdes pelos, que cotidianamente nos hace ver esta realidad tan seria que queremos poner algunos, y tú nos has ido diciendo con estos personajes esa tragedia que vivimos en México. ¿Es una tragedia lo que estamos viviendo hoy? Fíjate que
Fíjate, Julio, que yo creo que todo es parte del sentido del humor y la dimensión del humor la vemos ahora ya creciendo este suelo de lo que podríamos ser el humor, porque estas circunstancias ya las conocemos, ya las vimos y sabemos perfectamente en el país en que vivimos está sobrediagnosticado, ya sabemos qué nos duele. Y esto que está sucediendo ahora es un capítulo más de algo que yo estoy insistiendo desde hace mucho tiempo en varios espacios, de que no nos dejemos agarrar por este tono de miedo, de incertidumbre, de desconfianza, de vileza, porque a final de cuentas, pase lo que pase, a final de la historia, quien gane las elecciones, quien sea nuevo presidente, todo se va a empezar a acomodar. Porque en este juego de la política puedes cambiar la baraja, puedes cambiar las reglas, puedes cambiar los dados, pero nadie se va a querer bajar de la mesa. Vendrán las nuevas circunstancias y todo el mundo se acoplará a las nuevas circunstancias. No porque seamos una sociedad que se adapta a todo inmediatamente, sino porque toca que las cosas cambien. O sea, la vida opera, la vida es sabia. Nos han tocado, pues, por lo menos los últimos 30 o 40 años de una lección constante de no es por ahí, no es así, no es así, no es por acá, no es de esa manera. Y nosotros todavía hoy, y yo creo que por eso vemos lo que vemos, sobre todo en las redes, hay mucha gente que todavía se atreve a pensar que estamos viviendo en un país normal. Normal. Oye, pero ve la cantidad de asesinatos. Oye, pero ve la cantidad de desapariciones. Pero ve los boletines de prensa y ve a los funcionarios declarando y ve a Henry Monster hablando y diciendo como si fuera normal. Claro, el país de la ilusión o de la simulación. Una simulación total, donde parece que dentro del paquete simulador tenemos que ir todos nosotros. Y ahí es donde empiezas a ver ahorita, bueno, ¿a quién se lo estoy diciendo? Al azote del chayote. Venga, el aplauso, bueno. Azote del chayote. Ese nombre ya se tiene que dar. El azote del chayote. Y créeme que lo que estamos viendo es nada más una circunstancia nueva en el esquema de las elecciones en México. ¿Ve la diferencia que hay entre el puntero? Ajá. Desde muy temprano en la competencia. Claro. Y vea este tercer lugar que vamos a decir que representa la continuidad, vamos a decirle José Antonio Meade tercero. Como apodo. Sí, sí. Como cosa nobiliaria. Sí. Que no avanza. Y esto pone nerviosa a mucha gente desde muy temprano. Tú esperas más o menos que las cosas empiecen a apretar, bueno, pues a lo mejor en el último tercio, y es bueno, pues es normal, las tensiones, las divisiones, la polarización, si tú quieres, ya la hemos vivido, pero tan temprano, ¿no? Entonces empieza a escalar. Tiene mucho tiempo para escalar la tensión y las ideas, vamos a decir, no propicias como para poder tener salud mental en una época así. ¿Y cuál es el tipo de cambio que crees que estamos planteando o aspirando los mexicanos? ¿Un cambio hacia atrás? ¿Que tengamos algo de lo que hemos perdido, sobre todo en los años recientes? ¿Que podamos salir a las calles tranquilamente, que no nos desaparezcan, que no nos secuestren? ¿Que el periodismo se ejerza con menos situación cruenta? ¿Que podamos aspirar a ciertos niveles? ¿O estamos pensando más allá? A veces me parece que la gente lo que quiere es que cuando menos regresemos a algunos de los niveles anteriores. Fíjate, aquí habría que tener como varios rubros, porque hay cosas que se han conseguido que no deben desaparecer. La libertad de expresión. Claro. La libertad de expresión es la gran maravilla de esta ocasión electoral. Las redes nutren, refrescan de una manera impresionante lo que los medios tradicionales no quisieron hacer en su momento. Y ahora lo hacen las redes. Lo hacen las redes, eso es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que Pero libertad de expresión en los medios tradicionales, ¿ha habido o condicionada? No, ya ha habido, desde luego que ha habido.
O sea, si nos ponemos a ver en todo el tramo de los últimos 30 años, desde luego que la hay. ¿Tú te sientes alguien que ha expresado y que ha tenido sus personajes con libertad? Sí, de hecho, en los medios electrónicos, porque esa historia va mucho más para atrás, en los medios electrónicos yo he estado pugnando por eso, por estar trabajando, haciendo y diciendo lo que creo que debo hacer, decir y hacer. En los medios electrónicos tradicionales, particularmente la televisión, Sí. ¿tú crees que debe haber cambios profundos y cuáles crees que podrían ser? En los medios tradicionales, es más, ya no tienen opción. ya, el destino los alcanzó. O sea, ya no es de que, oye, ¿cómo le vamos a hacer, mi hermano, para que...? No, ya llegó. Ya llegó porque las redes te están quitando toda ese público potencial que no quiere un choro, que no quiere simulación, que no quiere que le dores la píldora, sino quiere sustancia. Y esto en todos sus niveles, que es lo que ves en las redes. Digo en sustancia en todos los niveles porque puedes encontrar gente, no vamos a decir ilustrada, pero gente que entiende qué está pasando, que te puede regalar en un tuit una joya de reflexión. Claro. Pero también al mismo tiempo te puedes encontrar la vileza más arcaica y más sucia que te puedas imaginar. Dices, bueno, vamos a decir que este es el rango, ¿no? Entre la gente que a lo mejor tiene un avatar o se pone otro nombre. También de eso se trata. Pero aquí viene la otra cuestión. Si hay gente de la comunicación, gente de la prensa, gente de la opinión, gente del análisis, entonces sí le tienes que exigir más. No que se calle, que sepa decir las cosas, que tenga la obligación de medir la temperatura del país, de medir la temperatura de la gente, porque en un momento como estos, bueno, pues a lo mejor lo más útil sería darle paso a la reflexión en vez de al manazo. Claro. Utilizar lo que están diciendo los candidatos para bañarlos en su propio jugo. Decir, usted dijo esto, hágase cargo de esto. No ver cómo le aplicas una patada en lo que les sobre de hombría. ¿Tú crees que en esta ocasión las grandes televisoras ya no van a hacer a un presidente, sino en un descuido es todo lo contrario? Ya lo viste. ¿Están en eso? Ya lo viste. No. Ya lo viste, y bueno, yo creo que queda muy claro por las entrevistas que hemos visto, tanto a Andrés Manuel como a mí, en tercer grado. Ajá. Dices, bueno, yo soy muy mal pensado, o sea, vivo de Yo ser mal también, pensado. seamos, si de eso se trata. Y además somos Es en nuestra mexicanos, función, a mucha claro, honra, sí, ¿no? sí, sí. Y de eso vivimos. Sí. Y dices, no, están poniendo el piso parejo. Si te gusta el programa o no te gusta quiénes están o quiénes son los que opinan, es otra cosa. ¿Están poniendo el piso parejo o están reacomodándose a los nuevos intereses y a las nuevas perspectivas? Definitivamente no, por eso te digo que no hubo opción. O sea, si no te presentas así desde la tele abierta, diciendo aquí es para todos el mismo tiempo y el mismo ambiente y la misma tónica, no te queda otra más que hacer eso. O sea, tienes que responder a los tiempos a los que debiste responder a lo mejor hace 10 años. Digo, tantito tarde. Sí. Ya en la sala de urgencias. Pero ya sabemos también que la televisión siempre ha sido la más lenta en reaccionar. Claro. Acuérdate que la radio reaccionó desde hace mucho tiempo impresionantemente. La prensa escrita no se diga. Sí. La tele no. Entonces, bueno, sí, se tardaron, pero ahorita estamos viendo cómo está poniendo el piso parejo y me parece que así seguirá haciéndolo con los siguientes candidatos. Lo cual resulta positivo. Muy bueno. Que no haya consigna, que no haya agresividad, que permitan que se informe, que se vea cómo reacciona el entrevistado. Es muy sano, porque entonces podemos pasar al siguiente escalón, que es lo que estamos viendo, ¿no? Esta cuestión de la tensión con los empresarios, por ejemplo. Ya es otro escalón. Dices, bueno, sí vale la pena ver el espectáculo, porque es un espectáculo que casi no hemos visto en el país, ¿no? Sobre esto vamos a regresar en un momento. Muy bien. Gracias. Gracias a ti.
Regresamos, gracias, estamos aquí en Contraseñas y vamos a seguir analizando parte de lo que sucede en este México nuestro, que ya no sé, tragedia o comedia, Víctor, ¿hacia dónde vamos? Comedia. Comedia. Comedia, sí. Reír. Sí, sí, reír y también cuando ya no te alcanza la risa, hay que llorar, es muy sano. Combinado. Claro, porque nuestra risa es tan nuestra como nuestro llanto. Ambas cosas, no muy podemos bien. negar. Sí, sí, no. Cuando te resistes a una de las dos cosas, te haces daño. Pero también hay que detectar. Hay que detectar lo que vale la pena reír y lo que vale la pena llorar. Y hasta este momento, de veras, no hay forma de llorar, porque todo es muy evidente. Ya hablábamos de este momento de los empresarios, por ejemplo, pero también algo nuevo en las campañas electorales. Alguien ya se metió a ayudarle a Andrés. Estoy seguro. Alguien atrás. A pesar de que tú conoces a Andrés. ¿Mid? ¿O quién? No. Son los que lo están apoyando, Mid y Peña, haciéndole la campaña. A eso me refiero. Pone la agenda. Sí, claro. Pero ya con una actitud distinta al otro Andrés que conocíamos. Sí. Ahí es donde entran los empresarios con los del aeropuerto. No va a haber aeropuerto. No, dijo del aeropuerto. Y entonces llega los empresarios y dicen, no, vamos a una mesa. Es que son muy solemnes. Nos sentamos nosotros, invitamos al gobierno federal y al niño de Macupana. Al niño de Macupana. Y nos sentamos y platicamos hasta que alguien le dice, oigan, es un candidato. Claro, todavía no es el presidente. No se pueden sentar con él. Entonces sale el mismo señor Castañón a decir, íbamos a hacer la mesa, pero ya no, porque el señor no oye razones. Claro. Lo cual también escala la tensión. Y Andrés empieza a meter cosas así, la amnistía. Tiene su riesgo porque ahorita está mandando provocaciones y dicta la agenda. Y tú ves los programas o las entrevistas con los otros candidatos, nada más hablan de Andrés. Sí, parecen de esa de siempre pienso en ti y todo eso. O sea, Nip se la pasa diciendo, hazme caso, comentando lo que dice Andrés Manuel. Es su contraste. Claro. Se convierte en el contraste, ¿ves? Lo cual también tensa mucho las cosas para los que no quieren que Andrés Manuel desde ahorita ya sea como irremediable, ¿ves? ¿Qué pensarías que podría pasar el 2 de julio si los mexicanos amanecen con que quien llevaba la delantera en las encuestas perdió? En este aspecto, como están las cosas, sería imposible. Imposible. Así, como están los números ahorita, es imposible. O sea, realmente se podría dar un escenario así, que también es muy difícil, si un mes, 20 días antes de la elección, has visto como alguien de los candidatos, sea el segundo o el tercero, crece 10 puntos, por ejemplo. ¿No? Pero esos 10 puntos te tienen que constar. Es que hizo esto, es que dijo aquello, es que sorprendió a todo el mundo. Que te puedas explicar esos 10 puntos. Si no te los explicas, entonces tensas más la cuerda, pones más navajas a disposición. Cuerda muy ya a punto de romperse, muy estirada la cuerda actualmente. Sí, muy tensa, pero no es negocio para nadie que se rompa. Es que a fin de cuentas el propio López Obrador es como una especie de seguro de continuidad para este sistema, pero no lo entienden así los propios jefes del sistema. Es que a final de cuentas te quedas con la mitad del cuento. Claro. Porque a la hora, si ganara Andrés Manuel, en el caso que ganara, pues también tienes la responsabilidad de ser presidente de la República. O sea, no basta con que tú quieras hacer determinadas cosas, sino también es la rifa del tigre. Y sí te tienes que sentar con los empresarios y a lo mejor llegan a nuevos términos, ¿sí? Claro. Pero te tienes que llegar a sentar a negociar. Oigan, muchachos, ya nada a costillas del poder, ¿eh? Ya olvídense de contratos y de que nos llevamos así y nos vemos aquí por debajo de la mesa. Olvídense de eso. Y los otros también tienen que decir, ¿y mis garantías cuáles son, presidente? ¿Y ese tigre empresarial se podrá volver vegetariano? Sí, y no perdería peso. No perdería pesos. A lo mejor perdería pesos. Pero para distribuirse mejor. Pero a lo mejor en salud mental. Sí, oye, hermano, si ganas $4 millones al mes, vas a ganar 3.
Es una desgracia para Sí, un hombre de sí, ese es una nivel. desgracia, Pues, ¿cómo? pero fíjate que tenemos 50 millones de pobres, man. Claro. Entonces, tienes que ser socialmente responsable. Ajá. Y el dinero que tú vas a dejar de ganar, nosotros no nos lo vamos a robar. Tú lo vas a meter directo en un proyecto que se llama tal y que hay gente tuya viendo cómo se gasta ese dinero. Es otra manera de vivir el país. Víctor, me da la impresión de que hay un ánimo en los mexicanos de superar esta crisis terrible y que si se respeta el resultado electoral conforme se expresa en las urnas, va a haber como un florecimiento de un ánimo mexicano de cambiar, de mejorar, de corregir. Esto que tú estás diciendo es, yo creo que la fórmula, el brebaje que nos toca tomar. Cuando ya no queda más que incertidumbre, brota la certidumbre. Después de la tempestad viene la calma, después de la noche viene el amanecer. Ya agotamos todos los colmos, man. Todo lo que hemos experimentado. Todos absolutamente están saturados. Entonces, no te queda otra más que avanzar. No podemos decidir aventurar si para mejor o peor. Ya va a ser, yo creo, muy sano para el país que sea diferente. ¿Y se podrán cumplir las expectativas o solo la gente lo que quiere hoy es que cambie poquito y que las cosas no estén tan peor? Y creo que crecer duele. Duele mucho. Y hemos estado sin crecer, hemos estado atorados. Hemos estado contenidos. En una especie de inteligencia masiva. Donde dices, si esto despierta en esta circunstancia, es un polvorín. Un polvorín. Sí. Si se despierta mal, es un polvorín. Todos aquí habrá que despertar de esta pesadilla y habrá que despertar bien. A nadie le conviene jugar con eso. Pase lo que pase el 1 de julio, el 2 de julio el país tiene que despertar bien, convencido de lo que pasó, sea lo que sea. Pero no puedes, con todo respeto para toda la gente que nos ve, no puedes estarle pateando los huevos al gorila todos los días. Porque un día el gorila se cansa, hermano, y te da la voltereta. Este sería un gorila encabronado, ahora sí ya. Así es. Harto. Harto porque además, incluso, vamos a decir, los candidatos en su conjunto, sí reconocen por lo menos que la situación es pésima. Que no puede haber una situación peor. No te dicen qué van a hacer para remediarla. Todavía no se pueden comprometer a tanto, ¿no? ¿Este sexenio en curso ha sido el peor en materia de corrupción y de cinismo? Sí, porque además es el remate de todos los demás. Es el supercolofón de todos nuestros dolores. Bueno, pues lo vimos magnificado. Lo vimos magnificado y por eso también crecen más las tensiones, porque en el caso de Met dicen, oye, es un tipo preparado, pero representando a los peores intereses que alguien documentado como él puede representar. Y trabajando todos los días para ponerse el traje de dinosaurio, para hacerse más priista, pero presumiendo que no lo es. Así es, que es lo peor. Entonces dices, bueno, empezó diciendo, háganme suyo a la CTM, y en el relanzamiento lo hizo con Romero de Champs. Quien tuvo el descaro de decir que hay que limpiar la casa porque está sucia, cuando él es uno de los emporcadores principales. ¿Comedia o tragedia? Híjole, no. ¿Me explico? Sí, claro. Es comedia. Es comedia. O sea, ya conocemos a todos los personajes, sabemos por dónde se mueven, sabemos dónde están las trampas, sabemos dónde están las puertas, sabemos todo el entramado de la escenografía nacional, sabemos dónde se esconden todos. Entonces, cuando ves esto en movimiento, pues sí, es un divertimento peligroso, sí, como el trapecio, como tragarse una espada, divertimento al fin. Déjame asomarme a ver qué está haciendo Jaime. ¿Cómo vas, Jaime, con el cartón de hoy? Órale. Hay un recuento de agresión desde que inició la temporada electoral. Una mano macabra señalando la diana sobre el rostro del candidato votando. Gracias, Jaime, muy amable. Víctor, ¿cómo esperas
tu día 2 de julio? A lo mejor empezaremos el 2 de julio el camino a la normalidad, no a la felicidad o no a los infiernos, a ver el país como es. Víctor, muchas gracias por esta presencia. Querido Julio. Por tu sabiduría, tu humor y tu amor también. Un placer. Gracias. Un placer. Azote del chayote. Así sea. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en Contraseñas.